Ok, shalom, shalom. Y como siempre, primeramente, antes de comenzar, le damos toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor y todo el imperio a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Su nombre es Yahweh, que significa Él existe o el existente. En el nombre de su amado Hijo Yahushai, que significa el Salvador. En el nombre de Rakakudash, que es el Espíritu Santo. Y también le damos doble honor a nuestros apóstoles, ancianos, obispos, a todos los maestros de GMS, la gran piedra de molino, Great Millstone en inglés, que nos han enseñado el 100% de esta verdad en sinceridad. Y también le decimos Shalom al electo, comenzando con el miembro del 144,000 y al resto de los escogidos, donde hay israelitas de todas las edades que fueron predestinados para ser salvos en estos últimos tiempos. La salvación le pertenece a la casa de Israel únicamente. Y con un tema, una lección corta, un tema básico de la leche, del entendimiento en Juan 3:16, qué significa la palabra mundo. Porque esta es la escritura más corrompida que utilizan estas otras falsas doctrinas, pastores o sacerdotes católicos, pastores cristianos, para enseñar falsamente que cualquiera puede pertenecer a la familia de la fe, que cualquiera puede ser falso. En el Vaticano, el falso profeta, que es la Iglesia Católica, ellos enseñan que si tú bautizas a tus hijos de bebés, ellos ya son salvos, ¿verdad? Y eso no tiene sentido porque tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Están más equivocados, pero al fin del día equivocado es equivocado. Aunque estos llamados cristianos, ellos enseñan que tú te tienes que bautizar adulto y, arrepentirte y luego bautizarte, pues en una manera es más correcto, pero de igual manera están equivocados, ¿no? Porque el bautismo es sumergirnos en las escrituras, en la palabra de Dios, ya no es en agua. Y aparte, ellos siempre se bautizan en el nombre de Jesús. Son varios errores, son muchos errores en sus doctrinas. Y esta escritura, Juan 3:16, es la que empujan para enseñar que cualquiera puede ser salvo, no importa de qué nación sea, no importa de a qué raza pertenezca, sino más creen en Jesús y se echan agua de bebés o a sus hijos de bebés o ellos se sumergen en agua, ya son salvos. Y eso es falso porque Juan 3:16 está hablando del pueblo de Israel y vamos a entrar. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y básicamente men, ahí estuvo. Ya lo dijo la Biblia dijo que cualquiera del mundo, el Señor dio a su Hijo para todo el mundo, y mundo es mundo de todos. Pero esa es un mal entendimiento y aunque lo sepan, ellos lo siguen empujando así porque entre más gente haya en sus iglesias, más dinero, man. Un pastor siempre quiere crecer y crecer y crecer su iglesia para él tener una vida más cómoda, más rica, o a veces engañados, a veces si están verdaderamente engañados y creen que están haciendo un trabajo para el Señor. El Señor dice que Él los cerró, man, sus ojos espirituales y sus oídos para que no pudieran ver la verdad. Y ahí tal vez si haya hombres que crean que son sinceros y creen esa doctrina y lo enseñen creyendo que están haciendo un trabajo para el Señor, pero el Señor, el Señor los está castigando así. Y vamos a agarrar la palabra mundo en el Blue Letter Bible, la Biblia de letras azules, porque la palabra mundo tiene diferentes significados, depende del contexto. Las palabras son en griego o en el hebreo antiguo y tienen significados diferentes.
Y la palabra aquí es en el griego, y la palabra para mundo es cosmos. Y el estudio de la palabra es G2889, en la fuerza de la palabra. Strong's G 2889, cosmos. 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 Entonces la palabra aquí, en esta escritura, significa cosmos. Y vamos a ver qué significa la palabra mundo. Vamos a leer. Dice, vamos al punto, al esquema del uso bíblico. Dice, un arreglo o una constitución, orden, gobierno apropiado y armonioso. Entonces, de entrada, aquí no nos está enseñando el estudio de la palabra, que está hablando de toda la gente, man. Está diciendo un arreglo, algo que fue arreglado. O dice, o constitución, algo que fue constituido. Y vamos a ver qué significa esa palabra. Constituido o constitución. Dice, vamos a ver, dice acción y efecto de constituir o constituirse, conjunto de los caracteres específicos de algo. Entonces se está hablando de una constitución específica. A ver, aquí está la etimología. Dice acción y efecto de constituir o constituirse, conjunto de los caracteres específicos de algo, la constancia de la célula, conflexión, conjunto de las características de un individuo, unas características, ¿no? Y vamos a regresar. Entonces está hablando, ya se quitó la traducción, Selakia. Vamos a traducir otra vez. Entonces se está hablando de algo constituido, de algo diferente a todo lo demás. Y luego primero dice un arreglo o constitución, orden, gobierno apropiado y armonioso. Un orden. Y aquí tengo un precepto, porque el Señor a la única nación que le dio orden fue a la nación de Israel. Las leyes, mandamientos, estatutos, un orden de cómo vivir, sus ordenanzas. Israel recibió las ordenanzas del Señor, y Israel era diferente a todas las naciones del mundo. Ninguna nación en el mundo tenía las mismas leyes que los israelitas, ni vivían de la misma manera, ni tenían el verdadero Dios. Los dioses de las otras naciones eran ídolos, demonios, objetos inanimados, ¿no? Y Israel tenía el verdadero Dios, a Yahweh. Y vamos aquí a Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo, y la palabra santo significa apartado. El Señor apartó a la nación de Israel para que fuera de su propiedad, de su pueblo especial. Y aquí lo va a decir, porque tú eres pueblo santo a Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Yahweh. Aquí dice Jehová, pero ese es el nombre de un demonio, un nombre que no debemos llamar al Padre, ni tampoco Jesús. Solamente podemos llamar al Padre con los verdaderos nombres para esperar misericordia. Yahweh, el verdadero nombre del Padre, y Yahushua, el verdadero nombre de su Hijo. Jesús, Joshua, Yeshua, Yahu, Yehu son nombres falsos que no sirven para nada. Igual Yahvé, Yahweh, Yah, que esa mamada de que
su nombre no se puede pronunciar, ¿ok? Cuando no sé qué, pura paja. Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Yahweh y los ha escogido, porque ustedes eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque Yahweh los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Yahweh con mano fuerte, y los ha rescatado de la casa de servidumbre del faraón, rey de Egipto. Y el Señor destruyó a esa nación, mató, ahogó al faraón y a su ejército. Fue lo último que le hizo el Señor a Egipto. Primero trajo plagas. El Señor puso a los egipcios a muerte, a destrucción por Israel, man, y a muchas naciones. Como podemos leer en el Antiguo Testamento, cuando Israel caminaba bien delante del Señor, el Señor destrozaba naciones o se los ponía en las manos de israelitas para que ellos los destruyeran, porque Israel es el pueblo del Señor. Eh, Aquí Salmos 147 y 19. Has manifestado tus palabras a Jacob, sus estatutos, juicios a Israel. Ya ves, ¿a quién recibió el orden? Israel. ¿Quién recibió el buen juicio para vivir y caminar en esta tierra? Cómo comer, cómo vivir, cómo vestir, cómo ser un padre, cómo ser un hijo, cómo ser un patrón, hasta cómo ser un esclavo, hasta cómo ser un esclavo, cómo ser una mujer, cómo ser una esposa, cómo ser una hija, cómo prestar. La palabra del Señor te dice que entre israelitas no se tenían que cobrar interés. Todo eso está en la palabra, porque la Biblia es un manual, man. La palabra de Yahweh Ba'ashim Yahushai es un manual de vida que nos enseña a caminar como le agrada al Señor, man. Y ese es el orden que el Padre, que nuestro Padre, nuestro poder nos dio a nosotros los israelitas, diferente a las demás naciones. Entonces, en Juan 3:16, que ya se volvió a borrar, en la palabra mundo, que significa cosmos en griego, no significa mundo de todas las gentes, de todas las naciones, del que sea, del que caiga, del que crea en Jesús, man, pura paja. Está hablando que el Señor dio a su Hijo por el pueblo que tenía un orden, al pueblo que le fue dado un orden, el pueblo que fue constituido a vivir en orden, el arreglo que hizo el Señor, hasta esa palabra de nos arreglamos, después nos arreglamos. Eso está hablando de asuntos, man, de negocios, de situaciones también, no nada más de aparatos, de voy a arreglar mi carro. Entre gente hay arreglos, man, y el Señor hizo un arreglo entre Israel y Él. Hizo un pacto con nosotros. Entonces la palabra cosmos está hablando de Israel, única y específicamente del pueblo escogido por el Señor, los israelitas. Dice un arreglo, una constitución, orden, gobierno apropiado y armonioso, ¿eh? Y Israel, nosotros somos la gente que fuimos ordenados y enseñados cómo vivir en armonía con el mundo, man. El Señor nos dice que tengamos paz con las gentes. En todo eso es para Israel, porque la Biblia es para Israel. La palabra de Dios, la escritura, es para nosotros los israelitas, no es para las demás naciones. Dice ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas. ¿Qué tiene que ver la disposición de las estrellas? ¿Qué tiene que ver adorno con mundo, con todas las gentes, con todas las naciones? No concuerda el significado de la palabra cosmos, de la palabra mundo en esta escritura con toda la gente.
está hablando un ornamento, decoración, adorno, es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales, como el ornamento de los cielos. El mundo, el universo, el círculo, que aquí ya esto es paja, ya te está dando una descripción del planeta Tierra, pero no te está hablando de las gentes, de las naciones. Dice el mundo, el círculo de la tierra, los habitantes de la tierra, los hombres y la familia. Bueno, aquí sí está mencionándolo, pero igual esto son huesos, man, esto es paja. Ya leímos lo que verdaderamente significa la palabra cosmos. Dice la multitud impía, toda la masa de hombres alejados de Dios y por lo tanto hostiles a la causa de Cristo, asuntos mundanos, el conjunto de cosas terrenales, todo el círculo de bienes terrenales, dotes, riquezas, ventajas, etcétera. Básicamente está entrando como en toda la cosa, pero ya vimos lo que verdaderamente significa, porque depende del contexto, la palabra mundo tiene diferentes significados. Hay una palabra para el mundo que no me acuerdo, no sé si es aión o no, pero hay una palabra de mundo que es específica para todas las naciones. Hay otra palabra mundo hablando como creo que de un tiempo, man. Y vamos a agarrar escrituras donde la escritura señala a los israelitas, nos señala a nosotros como las huestes celestiales o como las estrellas, porque eso es de quien está hablando la Biblia. Génesis 37:9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y si agarran el contexto, Josué, él se estaba contando como una estrella, man. El sol era su padre, Jacob, y la luna era su madre, y las 11 estrellas eran sus hermanos, el resto de las tribus de Israel. Este fue un sueño que le dio el Señor, y básicamente Él está llamando a los israelitas estrellas. ¿Men? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? Dice Apocalipsis 12:1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, que esta no está hablando de la imagen de la Guadalupe, ¿no? Que es de donde lo agarraron y lo distorsionaron de esta escritura. Esto está representando la nación de Israel y las 12 estrellas, las 12 tribus, como acabamos de leer en Génesis 37. Las 12 estrellas representan las 12 tribus, a la nación completa de Israel. Jueces 5:20. Desde los cielos las estrellas pelearon, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Y esta es una batalla que los israelitas pelearon contra Císara. Y la escritura dice, las estrellas pelearon. Y esas estrellas, ¿quiénes son? Son los israelitas. El orden, las huestes, como menciona aquí el estudio. Otra vez. Y entendiendo esta escritura, básicamente es el Señor dándote el entendimiento, entendiendo Juan 3:16, que no está hablando de todas las gentes, que es un tropiezo este entendimiento para muchos jacobos cristianos. Se aferran a que no, de ahí dice toda la gente, aunque les explicas, aunque les enseñas otras partes de la escritura donde dice mundo y tiene otro significado diferente. Y luego aquí vienes a la palabra mundo aquí y significa estrellas, significa el orden, una gente con una misma mentalidad, que eran los israelitas, que los únicos que tenían la ley. Dice
es decir, la disposición de las estrellas, las huestes celestiales. ¿Y quién señala la Biblia que son las estrellas, las huestes celestiales? La nación de Israel. Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia, porque el linaje de Abraham siguió en Isaac. Isaac tenía hermanos, pero él era el linaje, Isaac. Y él no era el primogénito era el hijo de una esclava, Ismael. Pero Isaac era el linaje. Y el linaje que siguió debajo de Isaac fue Israel. No fue Esaú, el hijo primogénito de Isaac. Fue el hijo menor, Israel. ¿Can? ¿Y quiénes son los descendientes de Israel? Las 12 tribus, y esa es la nación del Señor con los que hizo pacto. Éxodo 32:13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Otra vez el Señor mencionando a los israelitas como las estrellas. Y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. En la tierra allá donde están peleando Amalek y esos samaritanos, no es de ninguno de ellos. Esa es nuestra tierra, nuestra heredad, y vamos a regresar ahí cuando venga Yahushai. Éxodo 12:41. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Después de ese tiempo de esclavitud severa, el Señor dijo que las huestes de Yahweh salieron de Egipto. ¿Y de quién está hablando? Está hablando de los israelitas. Es noche de guardar para Yahweh por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. ¿Ya ves? Israel, somos las estrellas. Deuteronomio 1:10. Yahweh vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí, hoy ustedes son como las estrellas del cielo en multitud. Deuteronomio 10:22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Y si Juan, va a ser la que se me acaba de... Juan 3:16 se contradice a esta escritura, ¿no? Porque aquí dice la escritura que Yahushai, estas son palabras de Yahushai que ignorantemente llaman Jesús el Mesías. Él dijo que él no rogaba por el mundo, sino por los que me distes. Entonces él no vino por todas las gentes. Él nomás vino, ni siquiera vino, bueno, al final todo Israel va a ser salvo, pero en el tiempo de Yahushai solo había un remanente que iba a regresar para atrás al Padre, o iban a caminar bien delante del Padre, los que iban a escuchar las buenas nuevas. Y en este tiempo no todos los israelitas van a ser salvos. Va a ser un remanente, un número que el Padre predestinó para que entendieran esta verdad, y los demás israelitas, llamados afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles. Hay más israelitas por todo el mundo, que somos la nación de Israel, las gentes mencionadas, pero de esa gente el Señor solo va a salvar una porción, y en su gran mayoría van a ser destruidos. Así que Él no vino a hacer esa salvación primera para todo Israel, solamente para un remanente, pero al final todo Israel va a ser salvo por medio de la reencarnación, cuando ya esté establecido el reino celestial aquí,
Cuando Yahushua esté aquí en la tierra gobernando, los israelitas que no quisieron aceptarlo, que no quisieron creer en las buenas nuevas, en esta verdad, en el 100% de la verdad, del evangelio puro y verdadero, los que no lo tomaron, van a venir en reencarnación como hijos de los elegidos. Y de esa manera es como todo Israel va a ser salvo. Pero en este tiempo, estamos en la última generación, en los días del fin, van a ser puestos a la muerte por muertes terribles. Man. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya ves, entonces no tiene sentido que diga que vino para todo el mundo y luego dice que no vino para todo el mundo. A ver, vamos a buscar otra palabra. Vamos a ver aquí en Josué. ¿Dónde está? Creo que en inglés dice tierra. Entonces vamos a Selaquia. Vamos a buscar mundo en otra escritura. Ok. A ver, segunda de Samuel 15:23. A ver si aquí dice mundo en inglés. Aquí dice country. Y ustedes, hermanos, que no habían escuchado o no han entrado en la Biblia de estudio, pueden buscar la palabra mundo y leer el significado y van a ver que tiene diferentes significados, depende del contexto. Creo que son 3 o 4 diferentes significados. Diferentes. A ver, ahorita no encuentro ninguno. A ver, Job 18:18. Aquí dice mundo en inglés. Vamos a ver qué significado tiene la palabra aquí. Aquí la palabra mundo, aquí en Out the World, la palabra mundo aquí es H8393, que es Tebel en el hebreo moderno, y vamos a escuchar. Strong's H8398. Tevel. 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 Otra palabra mundo que tiene otro significado. En las traducciones se pierde el verdadero significado, la esencia de la palabra. Y dice, vamos al punto, al esquema del uso bíblico. Dice de la siguiente manera: mundo, parte habitable, definiciones strong, tebel, tierra como húmeda y por lo tanto habitada, por extensión el globo, por implicación sus habitantes, específicamente una tierra particular como Babilonia, ¿no? Específicamente una tierra particular como Babilonia, Palestina, parte habitable, mundo. ¿No? Completamente diferente a lo que leímos en Juan 3:16, cosmos, un orden, algo que fue establecido, que es Israel, ¿no? Israel va a gobernar el mundo debajo de Yahushai. Cuando regrese Yahushai, los israelitas vamos a gobernar el mundo, ¿no? Los llamados afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles y más israelitas por toda la tierra en el esparcimiento, pero el principal número de Israel que va a estar encima es el 144,000, Apocalipsis 7:4, y hoy el número de los que fueron marcados con el sello de Dios fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel.
de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Que estas gentes o aquí las tribus hoy en día son los llamados afroamericanos, latinos, indígenas e indios seminoles y más israelitas esparcidos por toda la tierra. Y un número de 12,000 de cada tribu fueron sellados a ser ese israelita especial delante del Señor. Los israelitas que van a gobernar a las naciones en el reino. Y con eso, Akiam, espero que haya sido edificante. Sea toda la gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rakakwadash. Doble honor a nuestros apóstoles de la gran piedra de molino y Shalom.